Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy este video será muy importante porque les traigo el proceso completo de la preparación de lejía de ceniza, conocido también como hidróxido de potasio, el cual se obtiene de la ceniza de madera, mediante el proceso que les mostraré en este video. Esto es para todos los jardineros que les gusta abonar y fertilizar plantas con abonos orgánicos sin utilizar químicos. La lejía de ceniza aporta una gran cantidad de nutrientes como el calcio, potasio, magnesio, fósforo, sílice, azufre y un poco de nitrógeno. Todos estos nutrientes ayudan a que tus plantas crezcan y te den muchas flores y frutos. Como pueden ver, acá les muestro estas plantas de papayas, cómo están llenas de flores y con muchos frutos en crecimiento. También observen este arbolito de limón pequeño que les muestro cómo está lleno de flores, y esto se debe a la lejía de ceniza. Antes de comenzar el proceso de la preparación de lejía de ceniza, les adelantaré cada cuánto tiempo se tiene que aplicar. Bien, si lo quieren aplicar como preventivo para las plagas, pueden aplicarlo una vez por semana. Esto lo deben hacer eligiendo un día, como por ejemplo, si lo aplican un día viernes, entonces la próxima semana tendría que ser el mismo día viernes. Este no solo elimina a los pulgones bacterianos, porque es un insecticida, bactericida y fungicida, ayuda a la planta a estar fuerte y sana, porque aporta una gran cantidad de minerales. La ceniza que vamos a utilizar no tiene que llevar ningún tipo de químico, como plástico o madera con pintura o barnizada. Tiene que ser pura leña sin ningún químico. Bien, sin más que decir, vamos a la elaboración de lejía de ceniza. Para la elaboración vamos a necesitar un balde. A este agregamos 3 guacaladas de ceniza, tal como pueden ver en el video. También le agregamos 6 guacaladas de agua. Cada guacalada que vamos a añadir agarra un aproximado de 2 litros de agua cada una. Eso quiere decir que 6 por 2 serían 12 litros de agua, los que agregaremos. Espero que quede claro con las dosis que estamos aplicando. Si tienes alguna duda me puedes dejar en los comentarios y yo te responderé. Pero de igual manera, como puedes observar en el video, hemos añadido al 2 por 1, 1 de ceniza por 2 de agua. Si ustedes quieren hacer 1 litro de lejía de ceniza, deberán aplicar una proporción igual a medio litro de ceniza para obtener 1 litro de lejía de ceniza. Así como yo, que apliqué 3 guacaladas de ceniza y por lo tanto añadí 6 guacaladas de agua. Si me preguntas qué tipo de agua utilizar, pues déjame decirte que puedes usar el agua del grifo. El agua que hemos añadido estaba en reposo, pero aún así, si tuviera cloro para este preparado, no habría ningún problema. Así que puedes utilizar el agua del grifo sin ningún problema. Ahora lo que tienes que hacer es removerlo bien, tal como puedes ver en el video. Lo removemos bien porque la ceniza está seca. Si pueden notar, al removerlo se está modificando el proceso. Recuerda que tienes que utilizar mascarilla porque el polvo de la ceniza puede ser perjudicial para nuestra salud. Como pueden observar en el video, ha flotado bastante carbón o madera de la cual le hizo falta quemarse. Ahora les mostraré la prueba de densidad. Esto se hace para ver si las dosis que hemos aplicado es suficiente para obtener la lejía de ceniza. Como pueden observar, tenemos una papa y un huevo. Vamos a meter la papa. Si vemos que flota es porque hemos añadido las dosis correspondientes. Ahora lo haremos con el huevo. Y si pueden notar cómo si flotan, tanto la papa y el huevo. Luego que hemos hecho la prueba, vamos a proceder a taparlo y dejarlo en la sombra por 24 horas. Transcurridas las 24 horas, procedemos a sacarle todo el carbón, como pueden observar. Y si notan cómo nuestra lejía de ceniza va cambiando de color. Ahora vamos a removerlo bien y lo vamos a dejar por 2 días más. Esto es para que obtenga la mayor cantidad de hidróxido de potasio. También lo puedes dejar más días, ya que así obtendrá más hidróxido de potasio disuelto en el agua. Pasados los 2 días lo destapamos y como pueden observar cómo ha cambiado de color.
Esta lejía de ceniza tiene un olor fuerte, no muy agradable. Esto es por el proceso químico que tiende a tener ese olor mediante el tiempo que lo dejamos reposar. Ahora lo que vamos a hacer es colarlo en un guacal, ya que puede que se nos haya quedado algunos pedacitos pequeños de carbón. Y lo vamos a dejar un par de horas por si se nos va ceniza. Vamos a esperar a que se asiente en el asiento del guacal. Esto es para cuando lo pasemos a la bomba espaldera, no se nos vaya a tapar la boquilla de la bomba o atomizador. Ahora bien, las proporciones que tienes que utilizar será de 1 litro de lejía de ceniza por 10 litros de agua. Esto quiere decir que en total serán 11 litros, ya preparados con lejía de ceniza, listos para aplicárselo a tus plantas. La recomendación para aplicárselo a tus plantas, les sugiero que sea por la mañana o cuando el sol se haya ocultado. Nunca lo hagas a las 10 o a las 12 del día o horas más tardes, como las 2 o 3 de la tarde, ya que si lo haces en esas horas puedes quemar tus plantas. Yo lo aplico acá en mi país de 5 a 6 de la tarde, ya cuando el sol se está metiendo o ya se haya ocultado, ya que en esas horas el clima está bastante fresco. También les recomiendo que si es primera vez que lo van a aplicar a sus plantas, que primero lo prueben en una parte de la planta. Si no se quema, entonces lo pueden seguir aplicando a todas sus plantas, ya que las proporciones que yo le estoy dando es solo una referencia. Bien, después de esperar un par de horas, vamos a pasar la lejía de ceniza en estas botellas o garrafas como tú las conoces. Estas botellas son de 4 litros de agua y como han podido ver en el video, yo agregué 6 guacaladas de agua y cada guacalada agarras 2 litros de agua. En total serán 12 litros los que obtendremos. Esta lejía de ceniza es muy efectiva ya que lo he comprobado y he visto los resultados. Como pueden observar acá mis plantas de papaya, todas llenas de flores y con muchas frutas. Esta lejía de ceniza la puedes aplicar a todo tipo de árbol frutal, como el mango, la guanábana, la guayaba, el níspero, el zapote, el mamey y sin duda los cítricos. También sirve para las hortalizas como para las plantas de rosas. Esto es muy bueno para todas nuestras plantas. Se me olvidaba decirles que también sirve para el gusano cojollero del maíz y sin duda para todo tipo de plantas. Como pueden ver, este preparado de lejía de ceniza es muy fácil su proceso. Si tú haces esto, te aseguro que te olvidas de comprar insecticidas, fungicidas, acaricidas, químicos. Así que amigos, esta lejía de ceniza también sirve para desinfectar las verduras que tú mismo cosechas o las que compras en los supermercados. Ok, como pueden observar, acá tengo 12 litros de lejía de ceniza, hidróxido de potasio al 100%. Así que recuerden, la dosis que es 1 litro de lejía de ceniza por 10 litros de agua. Bien amigos, así es la preparación de lejía de ceniza, con sus nutrientes como el potasio, fósforo, magnesio y sílice. Estos son los macro y microelementos que las plantas reciben al aplicarles la lejía de ceniza. Bien amigos, si te fue de mucha ayuda este útil contenido y me quieres apoyar, me puedes regalar un me gusta y compartirlo en las redes sociales. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte al canal La Huerta en el Campo. Saludos y gracias.